nos muestra que la historia de Colombia sigue vigente, la delincuencia y la violencia todavía, ¿cierto? Otro punto, Colombia reporta 2 periodos de violencia, ¿cierto? O sea, homicidio en incremento. El primero más visible entre 1948 y 1966, que sigue entre 1980 y 1932. Alcanza su punto máximo en 1991 con una tasa de 79 hechos por cada 10.000 habitantes. En la década de los 90, el homicidio constituyó, una de las principales causas de muerte en América Latina. De hecho, se mantuvo siempre los 5 primeros lugares. Algunos autores sugieren que este comportamiento se debe no solo a la violencia política, a la ocasionada por el narcotráfico y las redes criminales, sino también a la violencia familiar y el abuso infantil. Uno de los factores importantes de la violencia aquí, chicos, en Colombia ha sido la FARC, ¿cierto? La FARC y grupos ajenos a la paz de Colombia, grupos que quieren vivir en guerra, porque chicos, algo que sí es cierto, la guerra a las armas, toda esta parte, deja dinero, deja mucho dinero. No para el pueblo, sino por la gente que hace la guerra, ¿cierto? Es un negocio muy rentable. El periodo de 1958 a 1974. En forma posterior a las guerras civiles que tuvieron lugar en el siglo XIX, comienza el periodo conocido como la violencia. Periodo conocido como la violencia, ¿cierto? Entre 1946 y 1965. Chicos, a este tiempo se da que aquí se inicia que la violencia en Colombia. La violencia en Colombia se da, inicia este periodo sangriento en nuestro territorio, ¿cierto? Que muchas personas fueron que los culpables, fueron que pagaron el precio, ¿cierto? Por la guerra que se dio o se vive todavía en Colombia, ¿cierto? Este tipo de guerra, de 1946 a 1965, produce que 180.000 muertes en un país de 13 millones de habitantes en aquel tiempo. Hoy en día somos que 50 millones de habitantes. Los orígenes de la crisis se encontraban en conflictos sociales y luchas de carácter elitista. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, ¿cierto? No derroca el gobierno, pero desencadena la violencia. Ojo aquí. Desencadena la violencia campesina en los llanos orientales, donde la guerrilla es prominentemente liberal, y las zonas de minifundio andino, en especial en Tolima y el eje cafetero, ¿cierto? Esta etapa se compone como el Bogotazo. La polarización se agrava en el periodo presidencial de Aurelio Gómez, elegido en 1950 con la abstención del liberalismo. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, comienza una ola de violencia en el país, ¿cierto? Una ola de violencia en el país que solamente no se llega a Bogotá. Se expande a nivel nacional en el territorio colombiano. Simplemente no va a suceder esto como está aquí, entre comillas, el Bogotazo. Que fue allí una revolución propia de Bogotá, pero que se trasladó, chicos, a toda la zona del país. Se trasladó a Barranquilla, a el eje cafetero, a todas las ciudades, porque este representante presidencial tenía que la opción de ganar, ¿cierto? La polarización se agrava en el periodo presidencial de Aurelio Gómez, elegido que en 1950 con la abstención del liberalismo. Tanto en las ciudades como en las regiones rurales se identificaban claramente las características de una confrontación social. Sin embargo, el conflicto de clase se transforma en una lucha de carácter partidista entre los partidos liberales y conservadores. Más adelante va a ser que el Frente Nacional, ¿cierto? El sector de la justicia, el ejército y la policía dejan de ser neutrales y comienzan a ejercer regímenes arbitrarios. Los conservadores enviaban a municipios liberales policías reclutados en invasiones azules como Boyacá, Santander y Nariño. Por otra parte, los hacendados conservadores financiaban las bandas conocidas como pájaros, con el objetivo de expulsar campesinos u ocupantes de terrenos que consideran suyos. Así como se extiende la delincuencia común de bandoleros
y soldados, igual que los asesinos arbitrarios. En este momento se produce el golpe de Estado que lleva el poder general a Gustavo Rojas Pinilla en 1953, quien inicialmente contó con el apoyo de élites liberales. ¿Sí? Vemos que, perdón, tío, dame un momento. Vemos aquí que ya se crean unas élites, chicos, se crean unas élites. En las élites propias. Por ejemplo, conservador y liberal van a poner cierto poder allí, ¿cierto? Para controlar su participación. Algunos como han contratado bandas criminales, llamamos que pájaros, ¿cierto? Que por la parte de los conservadores, mientras los liberales van a aliarse con la policía, ¿cierto? Pagándolo de un precio más alto, ayudándole en ciertas cosas, ¿cierto? Para tener una lucha entre ellos, ¿cierto? Tener una lucha con... ¿Y quién es que pasa esta lucha, cierto? ¿Quién es que pasa esta lucha? El mismo pueblo, chicos, más nadie. Los ricos no van a poner los muertos, los muertos los ponen los pobres. Miren que esa ideología de lucha del 58 se ha transmitido hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, ya no existe la FARC, es verdad, no está la FARC, pero está el ELN, están las bandas criminales de la delincuencia común, ¿cierto? ¿Quién quita que Dios nos cuide en todo momento usted, chicos? En el mismo barrio puede estar la delincuencia común, ¿cierto? Una persona ajena, ¿sí? Llega por allí a robarle su celular. ¿Y cuántas personas no han asesinado por un celular? ¿Ah? Se han puesto al robo o simplemente para robarle su vehículo, su moto, ¿cierto? O robarle el dinero vital. En este periodo de 58 a 74, el país contaba con 13 millones de habitantes, ¿cierto? Vemos que esa masacre dio a muchos muertos, ¿cierto? Esa violencia en Colombia fue creciendo y quien colocaba los muertos era que los pobres, ¿cierto? Eran los pobres quien colocaban los muertos y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Cuando se da el Bogotazo, ¿cierto? Se pasa el Bogotazo, la guerra se traslada a las zonas rurales. No es ajeno, las zonas rurales llegan a esa parte de enfrentar la guerra, de enfrentar muchas cuestiones políticas e ideológicas, ¿cierto? Seguimos. Álvaro, ¿me puedes ir en esta diapositiva, por favor? Claro, la creación del Frente Nacional de 1958 a 1974 tenía como objetivo la modernización duradera de la administración pública. Efectivamente, puso fin a las disputas partidistas. A pesar de este significante logro y de las mejoras a nivel macroeconómico, comienza la contienda armada entre las fuerzas públicas y la guerrilla. La exclusión de terceras fuerzas en el poder es una de las principales causas que permitió el surgimiento de la guerrilla y la permanencia de la violencia política en el país. Acorde con esto, Gómez Buendía afirma que la violencia procede del centro geográfico y político del país, pero se disemina hacia los sectores periféricos del mismo. El conflicto agrario fue una de las principales consecuencias de las demandas de la población, a pesar de los esfuerzos de las administraciones presidenciales del Frente Nacional para tratar de resolver este problema. Los resultados no fueron los óptimos. Campesinos se dieron cuenta que la burocracia decidía por ellos y no les permitía opciones distintas. En este lapso, la oposición vivió bajo condiciones de estado de sitio. Muy bien, ya lo sabes. Vemos que el Frente Nacional se queda en el 58 hasta el 74, una transición de poder entre conservadores y liberales, ¿cierto? Que se reparten, pero si tienen en cuenta que la opinión del pueblo simplemente no querían que otro sector siguiera, ¿cierto? Cuando otro sector quiere también crear, quiere seguir para mejorar la situación que está viendo en Colombia, ellos no permiten hacer eso, no permiten hacer eso de un tercer sector, de un tercer partido, ¿cierto? Vemos que el poder se conserva entre liberales y conservadores que no van a permitir la alternancia en su poder o por otro partido, ¿cierto? Así es como surge que los grupos de élite de guerrilla de fuerza pública, ¿cierto? Fuerza pública de lucha por el pueblo, ¿cierto? Sale que la FARC, nace la FARC, ¿cierto? Nace la FARC en este periodo para luchar por condiciones del pueblo, ¿cierto? Pero vemos que la FARC toma otra ideología comunista, socialista, hasta rebelde, que hoy comienzan a asesinar personas a mano abierta, ¿cierto?
había esta a mano fría asesinar a gente. Entonces, existe aquí una burocracia, ¿cierto? Una burocracia. El pueblo no decide, el pueblo está inconforme con lo que está haciendo, ¿cierto? Esta parte del Frente Nacional se traslada a nivel nacional en todo el departamento de Colombia, ¿cierto? Hasta la zona rural, la zona municipal que para allá no entra el sol, entraba al Frente Nacional, ¿cierto? Esta parte de la guerra motivó al Estado colombiano a tomar represalias con eso, ¿cierto? A luchar porque la guerra fue tomando un control propio, se fue despojando a muchas personas de sus hábitats, ¿cierto? Fue quitando a las personas lo poco y nada que tenían. Personas que tenían una finca, tenían un ganado o una parcela, fueron despojados, ¿sí? Y fueron llevados a otra parte, ¿sí? Aquí donde vemos las víctimas de la violencia, ¿cierto? Los desplazados comienzan en este periodo del 58 hasta el día de hoy, ¿cierto? No es lo mismo caminar por allí en Cincelejo, por el barrio 20 de Julio, barrio Bucaramanga, y caminar en tierra alta, ¿sí? Y por eso, esa zona rural solo usted por allí, ¿cierto? Vemos que allí hay alta concentración de grupos paramilitares. La otra cuestión que está aquí es conflicto agrario, ¿cierto? El campesinado, no, el gobierno no lo apoya en su cuestiones de actividades agrarias, lo deja abandonado, ¿sí? Abierto, usted verá qué hace, esa porción es suya. Pero ¿cómo le van a ayudar? Y si, bueno, también la ayuda no llega, porque también son despojados de sus tierras, ¿cierto? La violencia se traslada en estas zonas, ¿cierto? Para el beneficio propio de los grupos ilegales. Ya comienza aquí el cultivo de la coca, ¿cierto? El cultivo de la coca y muchas sustancias alucinógenas que van a traer otro enfrentamiento con el Estado colombiano, pero eso vamos a hablarlo más adelante. El fin de la violencia interpartidista se produce en tres fases. La primera comienza con la amnistía del general Rojas Pinilla en 1953 y la desmovilización de la guerrilla del Llano. La segunda con el Frente Nacional pactado en 1957. Que establece la paridad y alternancia de los partidos políticos, con lo que se desmovilizan las restantes guerrillas liberales y las bandas conservadoras de los pájaros. Finalmente sobrevienen unos años de violencia social y composición social en el bandolerismo, que se prolonga hasta el gobierno de Valencia en 1966. Estos hechos reportan un descenso en las tasas de homicidio desde 1964 hasta 1967. De 34 hasta 32 homicidios por 10.000 mil personas habitantes, ¿cierto? 10.000 personas habitantes en aquel tiempo. En 1968 se presenta un leve crecimiento y alcanza un 35 por cada 10.000 habitantes. Y a partir de este año se observa un descenso sostenido hasta 1924 con la tasa de 25. Algo importante, chicos, este Frente Nacional por algo que no desvanecer aquí, las FARC. La FARC no se desvaneció a pesar de que llegó un acuerdo entre liberales y conservadores que se alternaron al poder. La FARC siguió su proceso, ¿cierto? Con el Marulanda, jefe del tiempo de la guerrilla, ¿cierto? Una persona que le gustaría participar. Lauren Ocampo, por favor, puede seguir en la diapositiva. Sí, profe, sí. Muy bien. Las FARC surgen como una unión entre las guerrillas campesinas que no pudieron ser desmanteladas por el Frente Partido Comunista, que no tuvieron lugar en el escenario político del país. En el momento en el que estalla la violencia, estos movimientos campesinos crearon grupos armados que se movían entre el liberalismo y el comunismo, bajo el concepto de guerrillas móviles y de defensa territorial. Ya en 1955, con el ataque del ejército a Villarrica, Tolima, se produce el desplazamiento hacia Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y el Ariari, donde nacen las repúblicas independientes influenciadas por el Partido Comunista 13. Posteriormente, viene la ocupación de la Marquetalia en 1964 y se crea el Bloque Sur, que en 1966 es rebautizado
como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Es así como el grupo armado surge en la periferia y el Partido Comunista es excluido del sistema político colombiano. Después de apoyar la revolución en marcha y los movimientos campesino y sindical de 1930 y 1940, este partido fue reprimido durante la violencia y convertido ente nacional y los remanentes de una opción ilegal. El Frente Nacional prohíbe la participación electoral de terceras fuerzas, lo que ocasiona que muchos integrantes del Partido Comunista ingresen a las filas de las FARC. Muy bien. Vemos que la FARC surge como grupo para ser escuchado, ¿cierto? Con un grupo que el pueblo está opresado, está oprimido por las fuerzas liberales y conservadoras que nos permiten el ascenso de otra coalición política, ¿cierto? La guerrilla sale como insurgencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. Ojo, la guerrilla toma ideologías comunista, socialista, y ya cambia su manera de ver las cosas, ¿cierto? Con la ideología de Marx, ¿sí? Mucha ideología de comunista que hablan del tiempo, ¿cierto? Entonces la FARC, no sé, surge como una unión entre las guerrillas campesinas, ¿cierto? Que no pudieron ser desmanteladas por el Frente Partido Comunista, que no tuvieron lugar en el escenario político del país. Nace la guerrilla, que toma el poder, ¿cierto? Y pero a la fuerza, porque a la violencia, ¿cierto? No a la presidencia, nunca no ha llegado. Entonces, esta guerrilla se traslada por todo el territorio nacional, ¿cierto? Y impartiendo miedo, impartiendo terror. Los Montemaría no fue ajeno, ¿cierto? Los Montemaría, Marquetalia, ¿cierto? Chiquito no fueron ajenos de ellos, ¿cierto? En esta parte de aquí, donde nace la guerrilla Marquetalia, ¿cierto? En 1964, esta guerrilla se lleva a cabo el proceso de violencia hasta que hoy conocemos, ¿cierto? Ya que el Frente Nacional por ello la participación electoral de tercera fuerza. Ellos salen a luchar con esta parte, ¿cierto? Que se crean otras medidas para que haya participación ciudadana. Simplemente no sea de qué, liberales y conservadores. Se crea también otros partidos, ¿cierto? Para que personas que no están conformes con los ideales del liberal, con los ideales del conservador, nace un partido nuevo, ¿cierto? Un partido nuevo que lleva el ascenso a Colombia. Por ejemplo, hoy en día existen muchos partidos políticos. Usted verá por qué partido político se siente representado. Periodo 74-91. Durante el periodo presidencial de Julio César Turbay Ayala se crea el Estatuto de Seguridad y con ello una política de represión que buscaba ampliar el campo de acción de las Fuerzas Armadas. El eje fundamental de las operaciones eran los conceptos de lucha antiguerrilla y la expresión de la penetración cubano-soviética. El movimiento 19 de abril, más conocido como M19, ¿se acuerdan? M19, chicos. Surge en 1974 como consecuencia de un supuesto fraude electoral. Algunos ex militantes de la FARC y la ANAPO conformaban este grupo. Realizaron varios golpes importantes durante la administración de Turbay, como el robo de las armas del Cantón Norte, la toma de la Embajada de la República Dominicana y la toma del Palacio de Justicia en 1985. El M19 llegó a tener 15 puntos de favorabilidad en las encuestas. Tiene su origen de carácter más urbano que el ELN, chicos, se encuentra donde, en la zona rural, ¿cierto? En la zona de los montes y toda la parte. Mientras la zona, en ese tiempo, el M19 está aquí en la zona urbana, en la ciudad. Este grupo se enfocó a la realización de golpes de opinión, más actividades militares. Este proyecto no tuvo éxito por los golpes militares del ejército por sus conflictos del cartel de Medellín. Ya Pablo Escobar estaba ahí, chicos, ya. Pablo Escobar existía en ese tiempo, ¿cierto? Ya. Comenzó que era el narcotráfico, toda esa ola de asesinatos que van a suceder con el cartel de Medellín. ¿Y por qué sus dirigentes percibían que contaban con el apoyo ciudadano siempre y cuando no utilizaban los métodos violentos? Esto hace que se movilicen en 1991. Durante la guerra de los 80, las FARC establece como uno de sus principales objetivos la conquista de las ciudades. Al tener sus principales puntos en zonas de colonización, comienza a tener una estrecha colaboración de los grupos narcotraficantes. Bajo la tregua de la administración de Betancourt, la FARC comienza un proceso de conciliación en las regiones y busca acercarse a Bogotá
Medellín y Cali, las tres ciudades más importantes, ¿cierto? Como dicen allí en ese tiempo, las tres ciudades, donde se encontraba el gran régimen poblacional, ¿cierto? Las órdenes políticas regían allí. El bloque oriental se encargó del manejo del negocio de la coca, a cambio de un impuesto de cultivadores y compradores. En 1982, la FARC y el ELN fortalecen su presencia en zonas de explotación petrolera, como Cusiana y Caño Limón, en Arauca y Casanare. A diferencia de las FARC, el ELN no pacta ninguna tregua de la administración con Betancur. Esta década consolida su presencia en la zona de la costa atlántica y noroccidente del país. Esta expresión militar guerrilla lleva al surgimiento de grupos de todos de carácter privado, para narcotraficantes y la industria de las mermeladas. Un objetivo principal era limpiar a los guerrilleros. Vemos que el ELN que tomó el poder, las áreas rurales, ¿cierto? De la FARC quiere poner su pensamiento en la zona urbana, ¿cierto? Tiene una gran diferencia el ELN y la FARC, ¿cierto? Y algunos entre la Tégora Bentancur, mientras que el otro grupo sí la acepta, ¿cierto? Un acceso al fuego. Ahora, el narcotráfico va a surgir aquí. Quieren limpiar a su mercancía, quieren limpiar su mercado, ¿cierto? Van a contratar grupos élites para asesinar a los guerrilleros. Plan guerrilla, ¿cierto? Plan asesinato. Lo comanda el cartel de Medellín, ¿cierto? Lo comanda para quitar esta parte aquí. Cartel también de Cali, también, ¿cierto? Entonces avanza otra ola de violencia, ¿cierto? Que no hace ya contra el pueblo, sino con los guerrilleros. Y todo aquel inocente que esté por medio lleva fuego, ¿cierto? Se decía subjetivo. El principal objetivo era limpiar a la guerrilla, ¿cierto? Limpiar la zona guerrillera que se encontraba ¿dónde? En los territorios de Magdalena Medio, Córdoba, Urabá y la Orinoquía. Así nace la Autodefensa Unida de Colombia, la UC, la UC 19. O sea, hasta el día de hoy aún permanece, ¿sí? ¿Recuerda la Autodefensa Unida de Colombia? Las élites locales que buscan apropiarse de terrenos fértiles y baratos apoyaban estos grupos como objeto de expulsar campesinos y colonos de sus propiedades. La desmovilización, ¿cierto? Aquí este grupo, chicos, este grupo también, la cartel, busca expandir su zona, ¿cierto? Como zonas que son fértiles. ¿Cuáles zonas son fértiles en Colombia? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué zonas de Colombia son muy fértiles? Jonathan, ¿qué zonas de Colombia son muy fértiles? Álvaro, ¿tú me puedes decir, Álvaro? ¿Qué zonas de Colombia son muy fértiles para el cultivo? Antioquia, por allá se plantan bastantes cosas. Muy bien, aparte de esa zona, de algo aparte, ¿cuál sería? Territorios como Magdalena, Medio, ¿cierto? Y Córdoba, que son muy buenos para el cultivo, ¿cierto? Pero ven que aparte de tierra, sí, tierra, el nombre, tierra alta, tiene gran concentración de grupos de la UC, ¿cierto? AUC allí, ¿cierto? Mucha guerrilla también, porque sus suelos permiten la cosecha de ciertos cultivos ilícitos, ¿cierto? Seguimos. En el periodo de 91 al 2006, en 1990, después del asesinato de Luis Carlos Galán, César Gaviria toma la bandera de la colectividad y es elegido presidente de la República para el periodo 1990-1994. En este tiempo se evidencia un periodo de expansión de la guerrilla, acorde a sus mayores ingresos financieros provenientes del sector ilegal, la cocaína, la marihuana, todo está oferta, ¿cierto? Y más próspero del país. La coca, esto en forma adicional, los dineros recibidos de recaudo entre ganaderos y empresarios. La violencia aumentó no solo por enfrentamiento entre el Estado y los grupos guerrilleros, sino por la guerra contra las drogas. Se peleaban en la zona, ¿cierto? Se peleaban este cartel, se peleaban esta ruta. Digo, un momento, por favor, pueden encender sus cámaras. Hagan el favor de encender sus cámaras, por favor. Voy a tomar una captura de pantalla. Gustavo, Luisa, por favor, Álvaro, Paula, María, Natalia y en compañía, por favor, vamos a encender nuestras cámaras.
Muy bien, chicos. Te tomamos la clase. Este periodo del cartel de Medellín inicia un periodo de conciliación y ofrece una alternativa de progreso social y económico, que es percibida por la población como una oportunidad válida, y legítima de enriquecimiento. No en vano, Medellín fue la ciudad que reportó tasas de homicidio más altas durante la década de los 90. Efecto del narcotráfico estimuló comportamientos nocivos en la sociedad como el enriquecimiento fácil y consumo santuario. Vemos que esta guerra, pues, que se crea el Frente Nacional, disputa del poder de la política, no contento sería que por lucha propia por el mercado de la coca, ¿cierto? La ruta entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, ¿cierto? Contra el gobierno colombiano, que no permitía esta clase de insurgencia, ¿cierto? En el país. Pues ya también Pablo Escobar quiere pagar que la deuda externa de Colombia, que entonces con Estados Unidos, ¿cierto? Pablo Escobar cuando llegó a ser senador de la República, ¿cierto? El Bogotazo, 9 de abril de 1948. Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata, porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. Palabra de quienes, Jorge Díaz Gaitán, asesinado en 1946. Perdón, en 1928. ¿Qué fue el 9 de abril? El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el jefe liberal Jorge Elías Gaitán, cuando en la ciudad se celebraba la novena conferencia de Panamericana que dio nacimiento a la Organización de los Estados Americanos, OEA. El crimen de Gaitán fue único del Partido Liberal. Ocurrió a las 13 horas, ¿cierto? Cuando el caudillo, después de trabajar en su oficina, salía a almorzar. En la calle, un hombre se le acercó, sacó un arma y le disparó. La conmoción general se transformó en una turba que mutiló y vació por las calles el cuerpo del asesino Juan Roa Sierra. Este crimen generó un cruento levantamiento popular, ¿sí? En la capital, que se extendió el resto de la nación, conocido como el Bogotazo. Ya sabemos que pasó aquí en Bogotá, la turbia que pasó, la violencia, y que se trasladó a muchas zonas del país, ¿cierto? Muchas zonas del país que estaban en desacato por la muerte de este señor, por la muerte de su líder político, que podía cambiar la ideología del gobierno colombiano, ¿cierto? Podía cambiar el pensamiento de Colombia y le quitaron la vida, ¿cierto? Al menos 3.500 personas murieron en los combates que se extendieron por una semana. No obstante, el gobierno de Ospina Pérez logró aplastar a Revuelta y primer mandatario culminó su periodo en 1950. Existe una guerra civil no declarada, ¿cierto? En 1900, una guerra civil no declarada. La violencia se redució cuando bandas conservadoras como los Pájaros y los Suravistas, con apoyo a la policía y el ejército, se armaron, y los liberales también organizaron sus grupos de guerrillas liberales. Acciones parlamentarias en julio de 1949, los liberales se alzaron con la victoria. Fue con los conservadores, sintiéndose amenazados de cara a las elecciones presidenciales de 1949, desataron una intensa ola de denuncias en las que causaban a los gobiernos de la hegemonía liberal de haber expedido 1.180 cédulas, ¿cierto? 1.180 cédulas, perdón. Este número de cédulas falsas llega a la lucha, ¿cierto? Llega a la luz, que ponen los votos, que es personas que ya han fallecido durante el transcurso de la guerra, ¿sí? Este millón de 80.000 cédulas, ¿cierto? Son falsas para generar que alguna justa democracia, que supuestamente son justas, que supuestamente le ganó a mano limpia. Miren que no es así. A día de hoy, eso sigue, ¿cierto? En Cali se presentó la masacre de la calle Liberal del 22 de octubre de 1994, ¿cierto? 1949, perdón. El control del Senado le permitió al Partido Liberal adelantar las elecciones para noviembre de 1949. Pero cuando los legisladores trataron de juzgar al presidente Ospina, el Parlamento decidió declarar el estado de sitio y asumir poderes dictatoriales por medio de decreto del 9 de noviembre de 1949.
Entonces, una guerra civil no declarada, ¿cierto? En diferentes estados, en diferentes partes, entre Pájaro y Chulavetista, que algunos eran llevados por el líder del Partido Liberal, el otro Partido Conservador, ¿cierto? Aquí está esta parte, una guerra propia de Colombia. O sea, quiere decir que Colombia, entonces, del 46, ¿sí? Del 40 hasta el día de hoy, está en guerra todavía, ¿cierto? No es una guerra que muchas personas han entrado en ella, ¿no? Una guerra moderna, se puede decir así, donde ya la droga y muchas cosas y alucinógenas se han quedado en el mercado. Simplemente no es eso, chicos, también vemos la violencia común, la violencia que te sale a la calle y puede ser robado, ¿cierto? La violencia tomó, aparte de no estar a las par, otros grupos crecieron, ¿cierto? Otros grupos con Rastrojo, la UC, ¿cierto? Que aún se mantienen. El Clan del Golfo aún se mantiene, ¿cierto? Surgimiento del Frente Nacional. Vemos que el Frente Nacional sale en el 57, en una partición entre liberales y conservadores, ¿cierto? Debate del poder entre liberales y conservadores por un periodo de lapso de tiempo. 4 años se alternaban, ¿cierto? Ahora, el tiempo de hoy existe ciertos grupos. El tiempo de hoy se mantiene el grupo ELN, que sigue masacrando a las personas, ¿cierto? Sigue dañando a las personas. El grupo indígena, que sale a luchar por sus derechos, que los indígenas hoy en día están siendo asesinados, ¿cierto? Están siendo asesinados, ¿para qué? Para despojarlo de sus tierras, de su hábitat, ¿cierto? Miren que muchos indígenas han muerto a día de hoy. Algo que no se olvida, chicos, está en la historia de Colombia, es la masacre del Salado. Esa guerra no era nuestra, ¿cierto? El gobierno sabía lo que iba a suceder en esta parte territorial de Bolívar, ¿cierto? El masacre del Salado, de muchas personas perdieron la vida, ¿cierto? Muchas personas aquí fueron masacradas violentamente, ¿sí? Degolladas, niñas pequeñas, abuelas, papás, hijos, tías, sobrinos, todo. Llegaron fosas comunes, allí se tiraban las personas y aparte no contentos, a veces también se les tiraba candela, ¿cierto? Gasolina y prendían fuego, o personas que eran ansiadas delante de sus hijos, delante de sus madres. Y el día de hoy con la violencia en Colombia aún sigue, ¿cierto? Estos fueron algunos factores que desencadenó la violencia en Colombia. Chico, ¿alguna pregunta sobre la temática? ¿Todo está claro o tienen alguna pregunta?